Amén. Amén. Sí, Señor Dios, lo anhelamos, lo necesitamos, Señor Dios, de tu presencia en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa hora, así como está puesto de pie. Por favor, abra su Biblia, Ezequiel capítulo, hermanos, Ezequiel capítulo 34. Vamos a estar meditando. A los que nos escuchan a través de el internet, deseamos que Dios les bendiga. La iglesia Gilgal, ubicada en la calle de Valenciana número 27, Colonia Valle Gómez, Alcaldía Venustiano Carranza. Gilgal, donde Dios quita la vergüenza, el oprobio, el pecado. Que Dios les bendiga. Ezequiel, hermanos, capítulo 34. Ya lo tiene puesto de pie, por favor, va a tener un momentito para estar sentado en esta hora. Ezequiel capítulo 34, vamos a leer los 4 primeros versículos y después quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, 27 al 30. Pero la primera porción, Ezequiel 34, del 1 al 4. Cuando esté listo, por favor, hágamelo saber, porque todos vamos a leer, ¿eh? Así que si ve que su hermano de al lado no tiene Biblia, préstele su Biblia, para que también tenga la oportunidad de leer con nosotros. ¿Ya estamos listos? Dice, profecía contra los pastores de Israel. Juntos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No se apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste al relín a la descarriada. Con dureza y violencia. Otra vez, versículo 4. No fortalecisteis las débiles. Ok, ahora por favor, Primera de Corintios. La primera porción corresponde al Antiguo Testamento, hermanos, el profeta Ezequiel hablando. Ahora vamos a Primera de Corintios, versículo 11, del 27 al 30, por favor. Cuando lo tenga, hágamelo saber, por favor. Ok, dice así, de manera por tanto, porque el que come y bebe por lo cual hasta ahí, versículo 30 nuevamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya no están, ya se fueron, no de vacaciones, sino de este mundo algunos. Ocupe su lugar, hermano, por favor. Mire, hermano, estamos viendo la restauración de las puertas de Jerusalén. ¿Cuál es la puerta que hemos estado viendo, hermanos? La puerta
de las ovejas. Restaurar es reparar, dañar alguna propiedad, algún edificio o alguna obra de arte. Pero restaurar en lo espiritual es volverlo a dejar en su primer estado en que se encontraba. Es muy diferente. Restaurar en el ámbito espiritual es volver a dejar en el estado en que se encontraba. Mira, hermano, en Ezequiel capítulo 34 hay una acusación que el profeta le está diciendo a los pastores, a los dirigentes, a los levitas, a los legisladores, a los que estaban al frente del pueblo de Israel. Hay una acusación muy grande contra estos dirigentes. Y les está diciendo en pocas palabras, si me permite parafraseárselo, es que los está acusando de que no están desempeñando el cargo correctamente que Dios les había conferido en sus manos, sino todo lo contrario, que a través de ese cargo ellos se habían enriquecido. A través de este cargo ellos habían tenido un beneficio. Ellos habían ganado algo para su familia, algo para ellos, algo para los que estaban cerca de ellos. ¿Por qué? Porque solamente estaban persiguiendo, hermanos, el apacentarse a sí mismo. Y por eso el profeta dice: los pastores no apacientan a las ovejas, pues vosotros se habéis apacentado. Vosotros se habéis apacentado a sí mismos, y las ovejas que se encuentran enfermas, que se encuentran apartadas, que se encuentran olvidadas, que se encuentran abandonadas, allá están y están bien, porque ustedes solamente buscan su propio beneficio. Una dura palabra. Y también para los reyes. Porque dos reyes, el que en ese momento, hermanos, habían gobernado al pueblo, ahora estaban en cautiverio en Babilonia. Joaquín y Sedequías. Y por eso culpa al liderazgo, culpa el profeta Ezequiel a los pastores, culpa a ellos de que la condición en que se encontraba el pueblo era por ellos como principales cabezas. Y los profetas decían: no va a venir calamidad, no va a venir destrucción, no va a venir esta situación, porque Dios está con nosotros. Cuando la situación es que era por su pecado, por su iniquidad, por su rebelión, por su transgresión, Dios había determinado que vendría un asolamiento sobre Jerusalén. Pero el pueblo, pero los reyes, pero los sacerdotes, pero los profetas decían: no pasa nada, como ahorita, ¿verdad? Estamos bien y requete bien, hermano. No pasa nada. Y les está diciendo el profeta: las ovejas enfermas se están perdiendo la perniquebrada. Y ahora la segunda lectura que leímos habla acerca, ¿verdad? Que cada mes la leemos. Que cada mes, aunque usted no participe, pero con que venga, ya escuchó que muchos duermen y muchos han muerto. ¿Por qué? Por participar indignamente de la cena del Señor. Mire, hermano, cada quien debe de tomar su responsabilidad. Cada quien. Nosotros como servidores, nosotros como dirigentes, nosotros como líderes de la iglesia, pero ¿sabe quién también tiene que tomar su responsabilidad? Usted como oveja. ¿Sí? ¿Sí me expliqué?
usted como oveja. Y vamos hoy a ver algunas características de la oveja enferma. Vamos a estar meditando en algunas características de la oveja enferma. La primera característica, por favor. ¿Sí la van a presentar? ¿Sí la van a proyectar? Ok. Primera característica, hermanos, que demuestra que una oveja está enferma, y es que no escucha la voz del pastor. El no escuchar, hermanos, la voz del pastor lo va a llevar a la desobediencia. El no escuchar la voz del pastor, la voz de Dios, lo va a llevar a la desobediencia. Diga, el no escuchar la voz de Dios me va a llevar a la desobediencia. Y entonces la oveja está ¿qué? Enferma. ¿Por qué? Porque es una ovejita desobediente. El Señor Jesucristo dijo en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y a todas llamo por su nombre. Pero ¿qué tiene que hacer la ovejita? En primero, escuchar la voz de Dios. Estar atento a la voz de Dios, porque si no oye la voz de Dios, si no escucha la voz de Dios, entonces no va a actuar, no va a hacer lo correcto, no va a vivir de acuerdo a lo que su pastor le dice, y entonces entrará en desobediencia. Dice en Corintios, y algunos están enfermos. Vamos a ver Levítico, por favor. Primera cita, Levítico, por favor. Levítico 26. Levítico 26, por favor. 15 y 16. Ayúdeme a leer esta cita. ¿Alguien que la haya encontrado, por favor? ¿15 y 16? Aquí Dios le está diciendo al pueblo: si desdeñares mi palabra, si no tomares en cuenta mis decretos, mis mandamientos, yo voy a permitir que la enfermedad llegue a tu vida, llegue a tu corazón, llegue a tu cuerpo, llegue a tu alma, llegue a tu espíritu, porque no estás haciendo caso a mis palabras, estás desdeñando mis estatutos y mis decretos. Dios muchas veces, hermanos, compara al hombre, ¿verdad?, con algunos animalitos, y les dice: oh gusano de Jacob, oh gusano de Jacob. ¿Y cómo es la vida de un gusanito? Mire, así, primero por los suelos y después sube
y después baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Le está diciendo a Jacob: oh gusano de Jacob, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu hacedor. No temas porque yo soy quien pelea por ti. Y en otro pasaje de la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Volarán como esas águilas. Pero a veces el hombre está en el piso. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahí el Señor Jesucristo, o Dios mismo, está comparando al hombre como una ovejita. Y le está diciendo: por haberte apartado, por no escuchar mi palabra, por no escuchar mis mandamientos, yo voy a permitir que venga esta situación física sobre tu vida. Y viene la enfermedad, pero hoy no vamos a hablar de una enfermedad natural. Hoy vamos a hablar de una enfermedad física, espiritual. Hoy vamos a hablar de una enfermedad espiritual. Y la primera, por no escuchar la voz de Dios, esta situación, hermanos, nos lleva a la desobediencia. Amén. Mire, abra su Biblia, hermano. Primera de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Qué importante, hermano, es escuchar la voz de Dios. Qué importante, hermano, es estar apercibido a la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo del 19 al 23. Es un pasaje que usted ya conoce, algunos ya conocen, pero es importante que lo leamos en esta hora. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 19 al versículo 23. Y el profeta Samuel le está diciendo a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, hermano, qué tremendo. La instrucción que había recibido el rey Saúl era que acabara con los amalecitas, era que acabara con el pueblo que se le había opuesto a Israel cuando estaba en el desierto, era que acabara, que exterminara a todo ese pueblo, hermanos, idólatra, ese pueblo que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. La instrucción que Samuel había dado a Saúl era clara. Pero ¿qué hizo Saúl? No obedeció. Alguien podría decir: mató a todos los demás, pero perdonó la vida del rey y perdonó a lo mejor del pueblo, de los animalitos. Sí, pero no era completa la obediencia. Y si no es completa, entonces es desobediencia, es pecado. Y algunas ovejitas, hermanos, algunas ovejitas
por no escuchar la voz de Dios, hermanos, ¿sabe qué? Están enfermas. Por eso es importante que usted escuche la voz de Dios. Por eso es importante que usted esté atento a la voz de Dios, que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Porque el no obedecer, hermanos, el no acatar los mandamientos, el no obedecer los preceptos de Dios, viene sobre nosotros desobediencia. Y entonces somos unas ovejas enfermas. Ay, pero si la hermana se ve bien sanita. Pero si la hermana se ve bien presentable, bien arregladita, el hermano, wow, no se diga. Tiene 60 años, pero parece de 30 años el hermano, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cómo estará la ovejita? Enferma espiritualmente. ¿Por qué? Por no obedecer a la voz de Dios. Por no obedecer a la voz de Dios. Ciertamente está diciendo el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que el servir. Es mejor que el predicar. Es mejor que el tocar. Es mejor que el cantar. Es mejor que evangelizar. Por eso algunas ovejitas están enfermas. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Le costó mucho a Saúl no obedecer? ¿Le costó mucho? Simplemente su reinado. Simplemente por no obedecer, fue desechado para no seguir siendo rey. Hagamos un alto. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? ¿Estamos siendo obedientes o obedientes a medias? Si somos obedientes a medias, no estamos obedeciendo. Pero si estamos obedeciendo a la voz de Dios, somos unas ovejas sanas. Somos unas ovejas sanas espiritualmente. Pero de lo contrario, seremos unas ovejas enfermas. Pero el hermano tiene 30 años viniendo a la iglesia, pero no obedece. Es una ovejita enferma. Pero el hermano diezma, pero no obedece. Lo demás es una ovejita enferma. Entonces, hermanos, lo que aprendamos, lo que nos enseñen, lo debemos de llevar a la práctica. Amén. Otra característica, hermanos, de una oveja enferma, de una oveja débil espiritualmente, de una oveja anímica espiritualmente, es una oveja, hermanos, ayúdeme a leer. Una oveja que no se alimenta de la palabra lo llevará a una debilidad espiritual. Otra vez, ayúdeme a leer. Una oveja que no se alimenta lo llevará a una debilidad espiritual. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero algunos servidores, ¿qué creen? Están en ayuno.
no sé si sería de nervios o por qué. Algunos servidores, algunos que enseñan, algunos que ministran, algunos que tocan, algunos que cantan, algunos que nos ayudan, ¿sabe qué? Están en ayuno. Pero no en ayuno de abstención de alimento físico, no en ayuno como el profeta Daniel, no en ayuno como el Señor Jesucristo lo hizo antes de de comenzar su ministerio. Él ayunó 40 días y 40 noches y en ese tiempo no probó alimento, no probó alimento natural. Estuvo en ayuno. Y algunos servidores andan en ayuno espiritual porque no se alimentan de la palabra, no se alimentan durante la semana de la palabra de Dios. Ay, hermano, ¿y cómo le harán? Si uno, hermano, ayunando, uno orando, ay, vienen pruebas, vienen situaciones y ahí andamos en la lucha, hermanos. Y el que no se alimenta, ¿qué estará pasando en su vida? Yo me pregunto. Mire, abra su Biblia. Salmo 119:3. Salmo 119:3. Salmo 119:103, perdón. ¿Cómo dice? Está diciendo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, y ayer nos reunimos algunos hermanos, ¿verdad? A comer pescado, marisco. Ay, delicioso. Qué rico, hermanos. Quedamos satisfechos, ¿verdad? Pero mire aquí lo que está diciendo el salmista. Ningún manjar, ningún alimento, por más exquisito que sea, por más suculento, por más agradable a los ojos del hombre que sea, no se puede comparar con esto. No se puede comparar con este alimento. No se puede comparar con esta palabra. No se puede comparar con este pan que nos envía Dios, que nos dio Dios para alimentarnos espiritualmente. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y eso es cuando el hombre lee su palabra. Es algo precioso. Es algo suave. Es algo, hermanos, que no hace daño, pero sí da vida eterna. Sí vivifica nuestra vida espiritual y que no se puede comparar con ningún alimento, más que la miel a mi boca. Oiga, y la miel deliciosa, ¿verdad? Un sabor precioso, pues la miel no se puede comparar a esta palabra. Entonces, cuando una ovejita no lee, cuando una ovejita no se alimenta, cuando una ovejita no escudriña, ¿cómo estará? Enferma. ¿Cómo estará? Enferma, débil. Miren, hermanos, las ovejitas se alimentan de hierba y de hierba fresca. Es decir, no comen porquerías. Sí, está captando. La ovejita, hermanos, come hierba limpia, hierba fresca,
Por eso Juan declaró, Juan dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, porque Él nos alimenta espiritualmente. Y entonces, ¿qué hace la ovejita, el animalito? Él come hierba fresca. No come, ¿qué come el marranito? Los que nosotros conocemos. Basura. De todo come el cochinito, el marranito, ¿verdad? Esa arrasa con todo lo que le pongan. Por eso se llama puerquito, porque come porquerías. Pero la ovejita, hermano, se tiene que alimentar, hermano, de algo bueno, de algo nutritivo, de algo que le satisfaga tanto en lo natural y nosotros que somos ovejitas en lo espiritual. Porque de lo contrario, si no nos alimentamos, ¿sabe qué? Estaremos débiles. Aquí valdría la pregunta, en la semana, ¿cuánto meditamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto meditamos? ¿Cuánto nos alimentamos? ¿Cuánto, hermano, estamos metidos en la palabra? ¿No cree? No es la responsabilidad, hermanos, de uno, finalmente. Es la responsabilidad de cada uno, como ovejas del Señor. A ver, levante su mano, ¿quién no tiene Biblia en casa? Y se la hacemos llegar. Que no haya pretextos. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Hermano, yo no tengo Biblia. Se la hacemos llegar. ¿Quién? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Entonces, todos podemos comer en casa el alimento. Ahora abra su Biblia, hermano. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella nosotros podamos crecer. Desead como niños. Oiga, hay un niño de pequeño que quiere leche. ¿Mandé? Y rápido. Y rápido. Pues en esa analogía el apóstol Pedro está diciendo, desead como niños. Pero en verdad, hermanos, ¿cuántos deseamos que llegue la noche para meditar? ¿Cuántos deseamos que amanezca un nuevo día para alimentarnos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿O cuántos en la cuando es la tarde anhelamos leer? Pedro está diciendo, desead como niños recién nacidos la leche, nuestro alimento, nuestro sustento, para que nosotros podamos crecer para salvación. Pero si no leemos, si no nos alimentamos espiritualmente, hermano, ¿sabe cuál va a ser la consecuencia? Vamos a ser unas ovejas débiles. Unas ovejas enfermas. Mire, cuando Cecia era pequeña, nos preocupábamos porque la lleváramos al pediatra porque era muy delgadita, sigue siendo delgadita, ¿verdad? Y el pediatra nos decía, ¿y para qué quiere ver a su hija gordita? Mire, ustedes son delgados. Me traen niños bien robustos, coloraditos, pero están enfermos de todo. Y su hija no le duele nada. Está bien,
está sana. ¿Cómo estamos espiritualmente, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la oveja está enferma, está débil espiritualmente, es porque no se está alimentando con la palabra. ¿Sí está claro? ¿Sí? Hagamos un propósito. ¿Será mucho leer un pasaje en casa? ¿Cuánto dura un partido de fútbol americano? A los que les gusta. El Supertazón, ¿cuánto duró Daniel? No porque tú lo hayas visto. O a lo mejor si lo viste. ¿Cuánto duró? 3 a 4 horas. Oiga, usted o su servidor en leer un capítulo y en meditar no nos lleva más allá de 20 minutos. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Quieres ser una oveja sana? ¿Desea ser una oveja sana? ¿Desea ser una oveja fortalecida espiritualmente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ay, no todos dicen. ¿Quieres ser una oveja sana? ¿Qué tiene que hacer? Alimentarse de la palabra. ¿Quieres ser una oveja sana? Obedecer la voz de Dios. No hay atajos, hermanos. No hay atajos, no hay atajos para crecer espiritualmente. La última cita de este punto, hermanos. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Ayúdame, Cristian, por favor. ¿Qué produce, hermano, la palabra en el hombre? ¿Qué produce la palabra al leerla, al meditarla? Gozo, paz, alegría, hermanos, en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de la angustia, cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros la creemos, hermano, es lo que produce en nuestra vida gozo, alegría, paz. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A ser ovejas sanas. Ovejas sanas. Yo quiero ser oveja sana. Yo deseo ser oveja sana. No quiero ser una oveja débil. No quiero ser una oveja sin fruto. Anhelo y deseo ser una oveja sana espiritualmente. Usted, hermano, usted, ¿cómo se va a restaurar la puerta de las ovejas? ¿Cómo se va a restaurar esta puerta? Esta puerta tiene que ser llevada a su primer origen. Y usted como oveja, yo como oveja, necesitamos ser ovejas sanas, ser obedientes a Dios, alimentarnos de su palabra. Y el tercer punto, hermanos, la falta de alimento nos lleva a una falta de fe. La falta de alimento, el no comer, el no meditar en la palabra, hermanos, el no leer, el no escudriñar, hermanos, me lleva a una falta de fe. Hay gente, hermano, que se preocupa por todo. Hay gente que está temerosa de todo.
Hay gente que le angustia todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no es para menos. Pero cuando uno, hermano, crea la palabra, puede confiar. No temeré a 10 millares que pusieren sitio contra mí. Porque tú eres mi roca, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú tienes pensamientos de bien y de paz para mi vida. Ninguna arma forjada se levantará contra mí, oh Dios, porque tú eres mi escondedero. Cuando no leemos la palabra, hermanos, cuando no nos alimentamos, nos lleva esto a una falta de fe. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe? ¿Mi fe está cimentada en una cuenta bancaria? ¿Mi fe está cimentada en mis conocimientos? ¿Mi fe está cimentada en el trabajo? ¿Mi fe está cimentada en el hombre? No es una fe segura. No es una fe segura. Pero cuando mi fe está arraigada en la palabra de Dios, cuando mi fe está arraigada en Jesucristo, venga lo que venga, vengan aguas, vengan ríos, soplen vientos contra la casa, no va a caer porque está firme en Cristo Jesús. La falta, hermanos, de leer la palabra de Dios me lleva a una vida sin fe. A una vida sin fe. Y Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la certeza, ¿qué más? La convicción de lo que no se ve. Busque su Biblia, por favor. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. A ver, vamos a esperar que todos, háganmelo saber cuando ya esté listo. Ahora sí, a las 3. 1, 2, 3. Es pues el hombre natural, hermanos, para caminar, quiere ver el piso. El hombre natural para dar el siguiente paso, quiere ver el piso. Pero el hombre, hermano, espiritual, el hombre que le ha creído a Dios, el hombre que espera en Dios, él camina. No importa la adversidad, no importa la situación, no importa el problema, no importa lo que está enfrente de él, él camina confiado en Dios. Romanos 10:17, como dice. Así, Romanos 10:17, así que, a ver otra vez, les voy a dar oportunidad. Romanos 10:17. Así, ¿cuánta fe tenemos? ¿Cuánta fe? ¿Sabe cómo va a venir esa fe? ¿Sabe cómo va a venir la fe? No en el internet, no en el Facebook, no en el WhatsApp. No, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la oveja que está enferma no tiene fe porque no lee la palabra. La oveja enferma no tiene fe porque no escudriña. ¿Queremos ser ovejas sanas? ¿Queremos ser ovejas fortalecidas, firmes en Jesucristo? Volvamos a nuestro origen. ¿Y cuál es el origen? La palabra. Al manual de quien nos hizo, de quien nos dio vida.
la última cita. ¿Cuál es? Santiago 1:6. Póngase de pie. Santiago 1:6. ¿Cómo dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una oveja enferma es una oveja que no obedece, que no escucha la voz de Dios. Una oveja enferma es una oveja que no se alimenta de la palabra de Dios. Una oveja que no pasa tiempo meditando en la palabra de Dios. Una oveja enferma es una oveja que no tiene fe. Una oveja enferma es una oveja que no cree a las promesas de Dios. Una oveja enferma es la que todo le da miedo, todo le angustia, todo le espanta. Pero Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaremos delante de la presencia del pastor? No de su servidor, no, es lo de menos, sino delante del pastor de pastores. ¿Cómo nos estará viendo? Ay, eres una ovejita enferma. Tanto tiempo y sigues enferma. Tanto tiempo y no has crecido espiritualmente. Tanto tiempo y aún te falta. Debiendo ser maestro, sigues siendo un niño pequeño. Cierre sus ojos, por favor.